Esta es la sesión 6 del módulo 4 del canal Electrónica Analógica. El módulo 4 incluye la descripción de las características, configuraciones circuitales y aplicaciones de los amplificadores operacionales, más la bibliografía correspondiente. En esta sesión vamos a analizar las configuraciones que incluyen amplificadores operacionales y diodos para obtener rectificadores de precisión, tanto de media onda como de onda completa. Las características del amplificador operacional ideal son las siguientes. La ganancia A es infinita. La impedancia de entrada RI es infinita. La impedancia de salida RO es igual a 0. El ancho de banda es infinito, esto es, puede trabajar a cualquier frecuencia. El voltaje de salida está dado por la relación B sub O igual a A que multiplica a B sub I más menos B sub I menos, donde B sub I más es el voltaje en la entrada no inversora referido a tierra y B sub I menos es el voltaje en la entrada inversora referido a tierra. Recordemos que el análisis de cualquier configuración circuital con un amplificador operacional ideal que trabaje con señales analógicas lineales se basa en los siguientes elementos. La configuración del amplificador debe presentar realimentación negativa. El amplificador operacional ideal presenta las siguientes características, ya mencionadas: ganancia infinita y resistencia de entrada infinita. Y las tres configuraciones básicas con sus respectivas ecuaciones, cuando los circuitos incluyen solo resistencias, son el amplificador inversor, el amplificador no inversor y el seguidor de voltaje. Esta última configuración vamos a utilizarla en la próxima aplicación. A la izquierda de la lámina tenemos un rectificador de media onda con un diodo de propósito general. Cuando se aplica una señal de entrada positiva BI, la señal de salida BO1 también es positiva, pero no es idéntica a la señal de entrada. Como vemos en la gráfica de la derecha, el diodo puede comenzar a conducir cuando el voltaje en su ánodo llega al valor de su voltaje de conducción, que consideramos igual a 0,7 voltios, y deja de conducir si el voltaje de entrada disminuye por debajo de los 0,7 voltios. Esto produce que el valor máximo de la salida BO1 sea inferior al máximo de la entrada. Este efecto es casi despreciable cuando la magnitud de la señal de entrada es grande, 50, 100, 500 voltios, pero es muy notable cuanto menor sea la amplitud máxima de la señal de entrada, y si dicha señal tiene un voltaje pico igual o menor que el voltaje de conducción del diodo, por debajo de los 0,7 voltios, no hay señal a la salida del rectificador. Por otra parte, al aplicar señales de entrada negativas, el diodo no puede conducir y la salida es 0, con lo cual tenemos la rectificación de media onda. Ahora bien, para poder rectificar señales de pequeña amplitud, es necesario utilizar otro tipo de configuración. En el circuito central vemos un amplificador operacional en la configuración seguidor de voltaje, al que se ha conectado un diodo de propósito general entre la salida del amplificador operacional y el nodo donde se encuentra la resistencia RL. Esta configuración se denomina superdiodo. Para valores positivos del voltaje de entrada, el diodo conduce, cerrando el lazo de realimentación negativa, y por lo tanto B sub I menos es igual a B sub I más, donde está aplicado el voltaje de entrada BI. Pero BI menos está conectado directamente a la resistencia RL, sobre la que está definido el voltaje de salida BO2. Por lo tanto, el voltaje de salida es el mismo voltaje de entrada, independientemente de la amplitud de la señal, como vemos en la gráfica de las formas de onda. Observemos que el voltaje de salida del operacional BOP es igual al voltaje de entrada BI más el voltaje de conducción del diodo, pero este es un valor interno del circuito. En resumen, el superdiodo puede rectificar todo tipo de señales, incluidas las que tienen amplitudes más pequeñas que el voltaje de conducción del diodo. Ahora bien, cuando se aplica un voltaje negativo al superdiodo, el diodo no conduce, por lo que el lazo de realimentación queda abierto. ¿Qué ocurre con la salida del operacional en este caso y cómo se ve afectado el funcionamiento del circuito? Veamos. En esta lámina, la figura superior izquierda muestra las formas de onda del voltaje de entrada BI en color morado y el voltaje a la salida del operacional BOP en color verde.
Observamos que durante el semiciclo positivo de la señal de entrada, el voltaje a la salida del operacional está 0,7 voltios por encima del voltaje de entrada, como habíamos comentado, pero durante el semiciclo negativo de dicha señal, el voltaje en la entrada no inversora es la señal de entrada negativa, mientras que la entrada inversora no tiene conexión, por lo que su voltaje es 0 voltios. Dada la elevada ganancia del amplificador operacional, que consideramos infinita para el operacional ideal, con estas entradas, la salida del operacional VOP se ubica en el voltaje de saturación negativo Vsat menos y permanece en este valor hasta que vuelve a aplicarse una señal positiva en la entrada del amplificador, con lo que el lazo de realimentación se cierra de nuevo y el voltaje de salida del operacional VOP vuelve a ser el voltaje de entrada más el voltaje de conducción del diodo. Estas transiciones no son convenientes, ya que el operacional requiere un cierto tiempo para realizarlas, debido a su slew rate, y pueden causar perturbaciones en el voltaje de salida del superdiodo cuando el voltaje está próximo a cero, como vemos en las formas de onda de BO que se encuentran en la parte inferior izquierda de la lámina. Dichas perturbaciones son más notables a medida que aumenta la frecuencia de la señal de entrada. A la derecha tenemos los resultados de dos simulaciones que presentan este comportamiento. A pesar de que la frecuencia de operación no es muy alta, ya se nota que las transiciones, cuando el operacional entra y sale de saturación, no pueden ocurrir en tiempo cero, y puede observarse el ligero efecto que tienen sobre el voltaje de salida del rectificador. Por lo tanto, se han desarrollado otros circuitos para los rectificadores de media onda de precisión basados en otras configuraciones que no presentan esta desventaja, ya que mantienen el lazo de realimentación negativa para todo valor de la señal de entrada. En esta lámina vemos dos configuraciones para los rectificadores de precisión de media onda con amplificador operacional ideal. Vamos a analizar cada una de ellas. Esta lámina presenta el circuito que vamos a identificar como configuración 1 del rectificador de precisión de media onda. Como vemos, es una configuración inversora y vamos a realizar el análisis considerando que el amplificador operacional es ideal. Si se aplica un voltaje de entrada VI positivo, el voltaje de salida del operacional VOP es negativo y las corrientes van a tener las direcciones indicadas. En principio, puede circular corriente por el diodo de 1, ya que, suponiendo realimentación negativa, hay una tierra virtual en la entrada inversora, por lo que el ánodo de D1 está a 0 voltios, mientras que su cátodo está a un voltaje negativo. De esta forma, D1 cumple la función del elemento de realimentación negativa, conectando la salida del operacional VOP con la entrada inversora. La corriente IA que circula por RA continúa por el diodo de 1, ya que la impedancia de entrada del amplificador operacional es infinita, y cierra el lazo entrando en el amplificador. Si observamos ahora la corriente por RF, cualquier corriente que circule por esta resistencia debería continuar por el diodo de 2, pero tendría que entrar por el cátodo de dicho diodo. Por lo tanto, el diodo de 2 no conduce corriente, lo que significa que la corriente IF es 0 y en consecuencia el voltaje de salida del rectificador VO es 0, ya que el voltaje en RF es 0 y a su vez esta resistencia está conectada a la entrada inversora, que es tierra virtual. Esta condición se mantiene mientras el voltaje de entrada al circuito sea positivo. En resumen, cuando el voltaje de entrada VI es positivo, el diodo de 1 conduce, el diodo de 2 no conduce y la salida del rectificador VO es igual a 0 voltios. Analicemos ahora el comportamiento del circuito cuando se aplica un voltaje de entrada negativo. Dado que es una configuración inversora, en principio la salida del operacional VOP va a ser positiva. Las corrientes van a tener las direcciones indicadas en la figura. Considerando realimentación negativa, observamos que el diodo de 1, cuyo ánodo está en la entrada inversora, está conectado a la tierra virtual, esto es, a 0 voltios, mientras que su cátodo tiene el voltaje positivo que haya a la salida VOP del operacional, por lo tanto no puede circular corriente por D1. Por otra parte, el ánodo de D2 tiene aplicado el voltaje positivo de la salida del operacional VOP, por lo que puede conducir corriente que sale del operacional
y continúa por RF y luego por RA en las direcciones indicadas, cerrando el lazo de realimentación negativa. En estas condiciones se cumple IA es igual a menos BI sobre RA, IF es igual a BO sobre RF. Dado que IA es igual a IF debido a la impedancia infinita de las entradas del amplificador operacional, tenemos menos BI sobre RA igual a BO sobre RF. Por lo tanto, BO es igual a menos RF sobre RA que multiplica a BI. En resumen, para el voltaje de entrada BI negativo, el diodo de 1 no conduce, el diodo de 2 conduce. La salida del rectificador es igual a la entrada multiplicada por el factor RF sobre RA con polaridad invertida. En conclusión, la configuración 1 es un rectificador de precisión de media onda que elimina el semiciclo positivo de la señal de entrada y presenta en su salida el semiciclo negativo con polaridad positiva, y puede amplificar dicha señal por el factor RF sobre RA, como podemos observar a la derecha de la lámina. En la parte inferior izquierda tenemos la característica voltaje de salida versus voltaje de entrada de este rectificador de precisión, que podemos comparar con la correspondiente característica de voltaje de salida versus voltaje de entrada de un rectificador de media onda con un diodo de propósito general. Ambos circuitos tienen como salida una señal de una sola polaridad, pero en el rectificador con el diodo de propósito general, la salida rectificada es cero hasta que la entrada alcanza el voltaje de inicio de conducción del diodo, usualmente 0,7 voltios, mientras que en el rectificador de precisión, la señal de salida positiva comienza desde el instante en que la entrada inicia el semiciclo correspondiente, independientemente de la magnitud de la señal de entrada, que puede ser inferior al voltaje de conducción del diodo. Esta es la configuración 2 del rectificador de precisión de media onda. Al igual que en el caso anterior, esta también es una configuración inversora y vamos a realizar el análisis considerando que el amplificador operacional es ideal. Si se aplica un voltaje de entrada BI positivo, el voltaje de salida del operacional BOP es negativo y las corrientes van a tener las direcciones indicadas. En este caso, considerando realimentación negativa, vemos que el cátodo del diodo de 1 está conectado a la entrada inversora, por lo que el voltaje es de 0 voltios, mientras que el ánodo está conectado a la salida del amplificador operacional BOP, que presenta un voltaje negativo, por lo tanto el diodo de 1 no puede conducir corriente. Por otra parte, el diodo de 2 está conectado de forma que puede conducir la corriente proveniente de la resistencia RF, cerrando el lazo de realimentación negativa, ya que su cátodo está conectado al voltaje de salida del operacional BOP, que como hemos indicado es negativo. Dicha corriente IF es la misma que circula por la resistencia RA, dada la impedancia infinita de las entradas del amplificador operacional, y entra en el circuito del operacional por su terminal de salida. Al existir realimentación negativa, en la entrada inversora hay una tierra virtual, por lo tanto en estas condiciones se cumple IA igual a BI sobre RA y F igual a menos BO sobre RF. Dado que IA es igual a IF, tenemos BI sobre RA igual a menos BO sobre RF, de donde BO es igual a menos RF sobre RA, que multiplica al voltaje de entrada BI. En resumen, para el voltaje de entrada BI positivo, el diodo de 1 no conduce, mientras que el diodo de 2 conduce. La salida es igual a la entrada multiplicada por el factor RF sobre RA con polaridad invertida. Para terminar el análisis, aquí tenemos la configuración 2 cuando el voltaje de entrada BI es negativo. En principio puede circular corriente por el diodo de 1, ya que suponiendo realimentación negativa, hay una tierra virtual en la entrada inversora, por lo que el cátodo de D1 está a 0 voltios, mientras que su ánodo está a un voltaje positivo. De esta forma, D1 cumple la función de elemento de realimentación negativa, conectando la salida del operacional BOP con la entrada inversora. La corriente que circula por el diodo D1 sale del amplificador operacional y continúa por la resistencia RA, ya que no hay circulación de corriente hacia o desde las entradas del amplificador operacional, debido a que presentan resistencia infinita. Si observamos ahora la corriente por RF, cualquier corriente que circule por esta resistencia debería haber circulado previamente por el diodo de 2 proveniente de la salida del operacional. Pero esto no es posible,
ya que dicha corriente tendría que haber circulado del cátodo al ánodo del diodo de 2. Por lo tanto, este diodo no conduce corriente, lo que significa que la corriente IF es 0, y en consecuencia el voltaje de salida del rectificador VO es 0, ya que el voltaje en RF es 0 y a su vez esta resistencia está conectada a la entrada inversora, que es tierra virtual. Esta condición se mantiene mientras el voltaje de entrada al circuito sea negativo. En resumen, cuando el voltaje de entrada VI es negativo, el diodo de 1 conduce, el diodo de 2 no conduce y la salida del rectificador VO es igual a 0 voltios. En conclusión, la configuración 2 es un rectificador de precisión de media onda que elimina el semiciclo negativo de la señal de entrada y presenta en su salida el semiciclo positivo con polaridad negativa, y puede amplificar dicha señal por el factor RF sobre RA, como podemos observar a la derecha de la lámina. En la parte inferior izquierda tenemos la característica voltaje de salida versus voltaje de entrada de este rectificador de precisión, que podemos comparar con la correspondiente característica voltaje de salida versus voltaje de entrada de un rectificador de media onda con un diodo de propósito general. Ambos circuitos tienen como salida una señal de una sola polaridad, pero en el rectificador con el diodo de propósito general, la salida rectificada es 0 hasta que la entrada alcanza el voltaje de inicio de conducción del diodo, usualmente 0,7 voltios, mientras que en el rectificador de precisión, la señal de salida negativa comienza desde el instante en que la entrada inicia el semiciclo correspondiente, independientemente de la magnitud de la señal de entrada, que puede ser inferior al voltaje de conducción del diodo. Vamos a analizar los resultados de las simulaciones de los dos tipos de rectificadores de precisión. El circuito mostrado es el correspondiente a la configuración 1, junto con los datos asignados para realizar las simulaciones. Se seleccionó un voltaje de pequeña magnitud, 1 voltio pico, y una frecuencia de 1 kHz para poder analizar la forma de onda de salida en este rango de frecuencias. El circuito correspondiente a la configuración 2 es muy similar, cambiando solamente los terminales de conexión de los diodos. Las simulaciones correspondientes a ambas configuraciones, con los voltajes de entrada representados en color azul y los voltajes de salida representados en color rojo, muestran que las señales de salida tienen las formas de onda que hemos analizado y su amplitud máxima es la misma que la de los voltajes de entrada, como se espera de los rectificadores de precisión. Adicionalmente, no hay ninguna perturbación en los valores próximos a cero como ocurría en el superdiodo, ya que el circuito del amplificador operacional siempre cuenta con un lazo de realimentación negativa y por lo tanto puede trabajar en un amplio rango de frecuencias definido por la respuesta en frecuencia del amplificador operacional sin ningún otro tipo de limitación. A partir de las configuraciones de rectificadores de precisión de media onda que hemos analizado, podemos construir un rectificador de precisión de onda completa con amplificadores operacionales ideales. Este rectificador se construye conectando las dos configuraciones de rectificadores de precisión de media onda a un amplificador diferencial. La configuración 1 se conecta a la entrada no inversora y produce la rectificación del semiciclo negativo, mientras que la configuración 2 se conecta a la entrada inversora, con lo cual produce una señal positiva para el semiciclo positivo. Por lo general, el amplificador diferencial se monta con 4 resistencias iguales para que su ganancia sea igual a 1. Si se desea amplificar la señal que se está rectificando, se escogen las resistencias RF y RA de los rectificadores de media onda a fin de obtener el valor deseado. En el diagrama de la derecha vemos la característica voltaje de salida, voltaje de entrada del rectificador de precisión de onda completa. Para valores V sub I positivos obtenemos una señal rectificada positiva y para valores V sub I negativos también obtenemos una señal positiva. La configuración que acabamos de analizar no es el único circuito con el que se puede implementar un rectificador de precisión de onda completa. Otra también muy usada es la mostrada en esta lámina, la cual incluye un rectificador de precisión con la configuración 2 y un sumador inversor. Analicemos la operación de este circuito. Comencemos por el semiciclo positivo. La salida VI1 del rectificador de precisión en la configuración 2 es una señal rectificada
que presenta un semiciclo negativo cuando la entrada BI está en su semiciclo positivo, como podemos observar en la misma gráfica del circuito. Esta señal está conectada a una de las dos entradas del sumador inversor y de momento vamos a considerar que no se aplica señal en la otra entrada. La resistencia de entrada de la señal BI1 tiene un valor de R medios. Dado que la resistencia de realimentación tiene un valor de R, el factor de amplificación de la señal BI1 es menos 2. Por lo tanto, la salida del sumador inversor, si se aplica solo esta señal, es BO1 igual a menos 2 BI1, mostrada en la figura de la derecha, la cual tiene polaridad positiva y una magnitud de 2 BI. Si ahora consideramos que en el sumador inversor va a entrar solamente la señal conectada a la segunda resistencia de la entrada, dicha señal es BI y la ganancia es menos 1, por lo que para el semiciclo positivo la salida BO2 es igual a menos BI. Al aplicar simultáneamente las dos entradas, el resultado es una señal positiva de magnitud 2BI menos BI igual a BI. Por lo tanto, para el semiciclo positivo de BI, a la salida del circuito tenemos una señal también en su ciclo positivo y de magnitud BI. Cuando se aplica el semiciclo negativo, la salida del rectificador de precisión está colocando 0 voltios en la entrada del sumador y en la segunda entrada está el semiciclo negativo de la señal de entrada, que se amplifica por el factor menos 1. Por lo tanto, durante el semiciclo negativo tenemos igualmente una señal en su ciclo positivo y magnitud BI. En consecuencia, disponemos de la señal rectificada de onda completa. En esta sesión hemos visto la configuración denominada superdiodo, la cual es un rectificador de media onda que puede rectificar todo tipo de señales, incluidas las que tienen amplitudes más pequeñas que el voltaje de conducción del diodo, pero puede presentar perturbaciones en su salida debido a que durante los periodos negativos de la señal de entrada, el lazo de realimentación negativa del amplificador operacional queda abierto. Por lo tanto, se han desarrollado dos configuraciones de rectificadores de precisión de media onda que ofrecen una salida estable que en conjunto con un amplificador diferencial pueden constituir un rectificador de precisión de onda completa, capaz de producir en su salida señales rectificadas para todo tipo de señales de entrada, inclusive aquellas con pocos milivoltios de amplitud, y adicionalmente puede amplificar la magnitud del voltaje de entrada según la relación establecida por las resistencias del circuito. Finalmente, hemos analizado otra configuración de rectificador de precisión de onda completa que requiere solo dos amplificadores operacionales.